nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el 15º domingo después de Pentecostés y tenemos el relato del Evangelio tomado de San Lucas, del milagro que nuestro Señor hace, movido de compasión, a la viuda de Naín, sin que nadie le pida, dirigiéndose hacia esa ciudad o aldea, ve el cortejo fúnebre y se compadece de esa pobre mujer viuda. Ya sabemos, en las civilizaciones primitivas, y todavía actualmente, pero con menos evidencia quizás, y en el Antiguo Testamento, la mujer viuda quedaba muy desamparada. Tan es así que había la obligación de casarse uno de los hermanos del difunto con la viuda. Entonces la viudez en el Antiguo Testamento simboliza, en cierto modo, ese desamparo, esa debilidad, soledad ante la sociedad. No es como hoy, que por la liberación femenina no se nota, pero antiguamente era así y sigue siendo así en cierta forma. Pues bien, movido de compasión, nuestro Señor hace su primer milagro, resucitando a un muerto. Y hizo este mismo hecho 3 veces más. La viuda de Naín, el hijo de la viuda de Naín, la niña de Jairo, la resurrección de Lázaro y su propia resurrección. Vemos cómo el pueblo, con santo temor, clama que hay un profeta muy grande, porque la muerte, si bien es de condición natural, es decir, los seres contingentes, es decir, corruptibles, son perecederos, efímeros. Es la condición del ser humano también, aunque su alma es espiritual e inmortal, pero como hombre muere. No el ángel, que es espíritu puro. Entonces, si bien es una condición natural de la naturaleza creada, sin embargo, representa, sintetiza y simboliza toda la miseria humana y todas las consecuencias y males del pecado, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento. Todo culmina en la muerte y con la muerte, porque el género humano fue elevado al orden sobrenatural de la gracia divina. No hay que olvidarlo. Y dicho sea de paso, no lo voy a decir aquí porque no me voy a alargar, pero esto cuestiona un poco lo del limbo, porque el limbo estaría negando que todo el género humano fue elevado al orden sobrenatural. Habría una porción que no está sujeta a ese orden sobrenatural. Y eso, nos guste o no, presenta un problema,
grave de ese dogma de la elevación del orden al orden sobrenatural de todo el género humano, y con la consecuencia y consabida redención universal de Cristo. O sea, que lo planteo nada más para meditación. Más adelante le trataré de explicar el tema, pero para que lo piensen. La existencia del limbo excluye a una porción del género humano, poca o mucha, de la redención universal de Cristo. Y eso es gravísimo. Y a esto hay que buscarle una solución teológica. Porque hasta ahora la Iglesia y los hombres de Iglesia no se la han dado de manera dogmática y solemne. Porque no hay definición dogmática solemnemente sobre el tema. Son aproximaciones teológicas que se han hecho comunes, pero sobre la cual la Iglesia no ha definido. Por eso me puedo atrever a hablar así. Entonces, con la muerte, ¿qué pasa? Tenemos todo resumido, no solamente la condición perecedera del hombre, sino las consecuencias. Porque Dios, al elevar al género humano en Adán, al orden sobrenatural, que no debía de morir, por su desobediencia pecaminosa, y no lujuriosa, como dicen por ahí, y algunos grupitos aquí en Colombia con picarreta y chicharreta. Eva era legítima esposa de Adán, entonces no fue pecado de concupiscencia ni de carne. Y hasta el pobre padre Barriel, Enecón, hombre santo, gran difusor de los retiros de San Ignacio, pensaba la misma estupidez. Eso muestra a veces la poca teología, doctrina, consistencia. Fue un pecado de gnosis, de conocimiento, queriendo ser como Dios, determinando lo bueno y lo malo, y de una manera voluntarista. Encima, lo que yo diga que es bueno o lo que yo diga que es malo, o que crea que es bueno o malo, como lo cree hoy todo el mundo. Si para mí ser homosexual o gay o geisa, así sea ministra de la Chichalandia, está bien, es mi derecho. Habrá que ser mal nacido y con la mentalidad torcida. Y eso que lo digan, sin ninguna vergüenza, por Dios, habrá que ser imbéciles. Y que yo no me tope con esa ministra. Pero si tiene agallas en el Senado, en la presidencia y de donde sea, a ver si debatimos.
porque yo no soy tampoco el procurador, ni Gerlain que le han dado duro. Yo la voy a aplastar teológica y doctrinalmente. Y a los imbéciles que pretendan que eso es así. Las cosas como son. Menos mal que todavía existe sentido común en Colombia. Y fue la manifestación más grande que ha habido quizás en la historia en contra del gobierno por esa atrocidad. Menos mal que todavía queda algo. ¿Será porque el país ha sido siempre del Sagrado Corazón, digo yo, porque de otro modo no se explica? Pero bueno, entonces, en este enfrentamiento con la muerte, nuestro Señor nos está manifestando su poder divino, más que de un profeta, porque Él lo hacía con el propio poder de su divina persona. Y así entonces nos anunciaba la resurrección. De ahí la importancia de este milagro. Ya nos está indicando que Él viene a salvarnos y a vencer la muerte, fruto del pecado, por la elevación al orden sobrenatural de la gracia divina. Y por eso la pérdida de la visión beatífica es un castigo eterno, terrible, que constituye lo formal del infierno. Pero en sí misma, la carencia de la visión beatífica no es un mal. Es un mal para la criatura humana o angélica elevada al orden de la gracia, porque en el puro orden natural no hay derecho ni exigencia a la visión beatífica. Otro problema más. Entonces, para que sea una pena y terrible, es porque ha sido elevado al orden sobrenatural. Porque la criatura, ni angélica ni humana, tienen ningún derecho a la visión beatífica que es de orden sobrenatural. Y bueno, y vaya qué pena, porque aún la pena del fuego eterno es mínima en comparación a esa carencia de visión beatífica. Y como sabemos, el orden de naturaleza pura no existe. Si es que alguna vez existió, porque aún, y según Santo Tomás, tanto los ángeles como los hombres fueron creados en estado de gracia, para colmo. Por eso, un orden de naturaleza pura y de beatitud natural no tiene contexto dentro de lo que es históricamente la cuestión teológica y religiosa de la criatura y el ser humano. Todo esto para que se vaya pensando lo que dije con respecto a lo del limbo.
y que esperamos que algún día podamos sobre él referirnos. Pero vean cómo se abre el compás teológica y doctrinalmente. Y pues bien, así entonces nuestro Señor muestra ese poder contra la muerte. Y ya en cierta forma nos está como anticipando lo que había sido en un principio el paraíso terrenal, sin muerte, sin mal, sin dolor, sin sufrimiento. Y ese estado es, nos guste o no nos guste, aquí en la tierra, el estado paradisiaco, sin muerte, sin dolor, sin sufrimiento, del reino de Cristo Rey en esta tierra. Y por eso dice el padre Castellani, comentando el Evangelio de hoy, que si se quita el milenio, el reino de Cristo en esta tierra, se está quitando la arquitrabe de todas las escrituras. Y claro que él, condicionado por el ambiente, dice: yo no soy milenarista. Es que cuesta decir las cosas cuando se va en contra de lo que se tiene por dogmático, es decir, como verdad y encima religiosa, y que no lo es. ¿Qué vamos a hacer? Es muy complicado. Se niegan los dogmas de la Iglesia, pero la gente, el pueblo y el hombre, por constitución, dogmatiza, porque necesita de verdades eternas y absolutas. Y si no son las de Dios y las de la Iglesia, se la inventa. Y si no son las de la teología, que es el soporte doctrinal de la fe, ¿qué pasa? Me las invento. Y por eso no hay peor división que la intelectual religiosa, teológica. Entonces así, mis estimados hermanos, nuestro Señor, movido de compasión, al ver este cuadro, desvalida a esta mujer, su único hijo, encima lo pierde, y la muerte. Eso nos muestra la compasión de nuestro Señor. Y por eso hace el milagro sin que nadie se lo pida. Y el pueblo queda atónito. Un gran profeta, no, mucho más que un profeta, Dios encarnado. Por eso dice en otra parte: el que no se escandalice de mí. Y por si fuera poco, la epístola nos dice: el que anda en la justicia debe vivir en el espíritu de verdad, debe de vivir en ese espíritu
de verdad y de justicia. No sembrar carne para cosechar, en definitiva, la muerte, sino en el Espíritu para la vida eterna. Y vemos cómo, entonces, una vez más, la epístola está en consonancia con el Evangelio. ¿Qué nos está poniendo en el Evangelio? La resurrección, vencer la muerte. ¿Y qué me dice la epístola? De que andemos y vivamos en el Espíritu. Cosechar en el Espíritu que da vida eterna. Entonces está clara la correspondencia. Y ese Espíritu de verdad y de justicia. Y si queremos también con el domingo pasado, que no lo dije para no alargarme, de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. ¿Y cuál es ese reino? No es solamente el reino celestial, sobrenatural, de vida eterna en el cielo. Sino también el reino que pedimos aquí en la tierra, que debe de venir en el Padre Nuestro. Adveniat regnum tuum. Vénganos tu reino. Para que se haga la voluntad, así en la tierra como es en el cielo. Entonces no es el reino celestial del cielo de la visión beatífica. Si quieren un reino intermedio de preparación a la visión beatífica. Incuado por la Iglesia y planificado en el milenio después de la parusía. Entonces también, y sobre todo hoy, y más hoy que nunca, el buscar el reino de Dios y su justicia es buscar el reino de Cristo Rey en esta tierra. ¿Y cómo lo voy a buscar si lo que reina es el anticristo? Justamente, no dejándome engañar por falsos reinos y falsos cristos, y esperar el verdadero preparándome a la parusía, si me toca vivirla o no. Entonces, hoy más que nunca, mucho más que en la Edad Media, el buscar el reino de Dios tiene esa connotación parusiaca, apocalíptica. Y es vital hoy para mantenernos firmes en la fe y no dejarnos engatusar por falsas resistencias. ¿Y de dónde nacen las falsas resistencias? Por no tener el alquitrave, como muy bien lo dice el padre Turco, me sorprende. Porque yo lo conozco muy bien y nos conocemos. Él cuando estaba aquí, él mismo no veía la cuestión de Castellani y del Apocalipsis, y menos del milenio, ni hablar del problema del Papa. Hasta ya aquí me estaba generando problemas. ¿Por qué? Porque como buen argentino, medio sectario, conmigo contra mí. ¿Y qué pasaba? La gente le decía,
si era o no sedevacantista, y enseguida, y yo tratando de que no hablara tanto de eso, que me deje las cosas a mí, yo tengo mi manera de llevar las cosas. Porque hay que tener paciencia, pero tampoco querer poner sobre blanco y negro. Y vean ahora qué excelente lo que dice, y no porque me nombre a mí. Porque alguno dirá, no. Pero yo de este tema no es de hoy que vengo hablando. Si no quieran, métanse en la página esa, meramo.net, propaganda para el niño, y busquen el trabajo que hay sobre las profecías de la Salet y de Fátima, a ver qué digo ahí, hace no sé si 15 o 20 años o 10 años, pero no es hoy, ni ayer. Tanto tiempo hace que no sé ya ni cuándo lo escribí. Y todo en consonancia. Entonces el problema de no tener claro el carácter apocalíptico de esta dura prueba final, de esta crisis de fe, de esta crisis de los hombres de iglesia. Y por eso se abre el abanico. Pero ¿quién lo contextualiza apocalípticamente? Y se deja de pseudo restauraciones. Es ahí el problema. Entonces, vemos cuán importante es hoy, como siempre, pero hoy más que nunca, buscar el reino de Dios. Porque no solamente haciéndolo reinar en una civilización cristiana, o mejor dicho, ahora hay que decir católica, que ya no existe. Si hasta Iglesia Católica no existe prácticamente de modo oficial. Lo que existe es la gran iglesia ecuménica de las falsas religiones. Cual gran panteón donde tiene un altar para cada dios o demonio. Porque los dioses de los paganos son demonios. Y Francisquito cree en un demonio, porque si no cree en el Dios católico, tú estás como los judíos, o como los musulmanes, o como los budistas, o los paganos. Crees en un Dios que es falso, y luego es un demonio. No hay nada que hacer. Y a ver quién me refuta esto teológicamente. Que salga el gallito teólogo. No digo de los fieles, digo de los obispos, de la tradición y de la no tradición, y de toda la pseudoiglesia o falsa iglesia posconciliar y sus cardenales, y el obispo de Bogotá y el que sea. A ver, entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo se redondean las cosas. Y en esa redondez esférica de la verdad, por de algún modo así estereotiparla imaginativamente, debemos nosotros estar para que por la contemplación en la verdad yo pueda vivir en el espíritu de verdad y de justicia. Y así andar en ese espíritu. Y como nos toca morir, morir en ese espíritu. Pero para cosechar vida eterna. Porque sabemos que la fe, según San Pablo, es una
muerte. En el bautismo morimos en Cristo para resucitar por el bautismo en la fe en Cristo. Hay una muerte. Espiritual y una resurrección sobrenatural en la fe. Entonces, por eso, el Evangelio de hoy es de fe al resucitar nuestro Señor al hijo de la viuda de Naín. Y así entonces nosotros debemos de vivir esa muerte cada día, espiritualmente, al mundo, al demonio, a la carne, al viejo hombre, para estar vivos en Cristo, en la fe de Cristo, en la gracia de Cristo, y así vivir en ese espíritu de verdad y justicia. Porque no hay justicia sin verdad. Por eso hoy no hay justicia en el mundo. Lo que hay es iniquidad. Porque no hay verdad. Y comenzando por la verdad primera, que es Dios. Y de ahí para abajo. Pues bien, mis estimados hermanos, que todas estas cosas nos ayuden para meditar con espíritu de fe y así cosechar en ese espíritu para la vida y gloria eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.